como ya lo decía Belkis, el invitado de hoy es invitadazo, es de la casa, es anfitrión de casa. Carlitos nos va a acompañar hoy con la charla y antes pues de que comience, yo sí le quiero decir a Carlitos, bueno, que lo admiro muchísimo, que realmente cada vez que él predica me llega mucho al corazón porque predica con su testimonio, predica con su vida, con ejemplos de su propia vida, de su realidad y eso pues le llena a uno mucho porque uno se siente identificado, uno dice, ah, sí, él siente como yo siento, él sabe lo que yo he sentido, él ha vivido lo que yo he vivido y creo que el Señor lo usa grandemente de esa manera, desde la cotidianidad, desde lo real, desde el testimonio. Así que bueno, Carlitos, ahí le dejo la plaza con todas estas mujeres hermosas y bueno, chicas, abrir este corazón para recibir el mensaje de nuestro Señor a través de Carlitos. Buenas noches, gloria a Dios, Tati, qué alegría compartir este espacio, qué alegría poder tener un encuentro con el Señor un viernes, donde quizá pudiéramos estar haciendo otra actividad, quizá pudiéramos estar en happy hour, quizá pudiéramos estar jugando fútbol, quizá pudiéramos estar tomando una cervecita bien rico, quizá pudiéramos estar haciendo cualquier otra actividad, pero hemos tomado la decisión de seguir al Señor y en ese orden de ideas, pues este grupo ha perseverado. Hay un sacerdote que dice la siguiente frase. Es de muchos empezar, es de pocos continuar, pero es de santos perseverar. A veces nosotros al calor de una Eucaristía, al calor de un encuentro con el Señor, al calor quizá también de un retiro espiritual, sí, vamos con toda, vamos a darle y tal, y tal, y tal, y viene ese fuego y pasa como cuando uno sirve una cerveza, ¿no? Se sube toda la espuma, pero al momento se va cayendo. Y qué bueno que están ustedes hoy aquí, porque al final el permanecer, el estar, viene de ese deseo de seguir al Señor y de amarle. Entonces, qué bueno que algún día el Señor nos diga, ustedes perseveraron, ahí está la santidad. Ese es el fruto de la perseverancia. Ese es el fruto que el Señor nos regala. Entonces, las felicito a todas. Me presento para las que no me conocen. Me llamo Carlos Narváez. Tengo muy poquitos años, no les voy a decir cuántos. Estoy casado, tengo 4 hijos. Tengo en la experiencia del Señor aproximadamente 14 años. Ha sido definitivamente lo mejor que me ha pasado en la vida. Como diría el Papa Francisco, conocer a Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y darlo a conocer a los demás es la mayor alegría. Dar a conocer a Jesús es lo que más me alegra el corazón. Incluso más que verme un partido porque me encanta el fútbol, incluso más que comerme una pizza y tomarme una cerveza, que es lo que me encanta. Dar a conocer a Jesús no tiene una escala de medida de felicidad, de alegría y de plenitud. No hay más plenitud que en darlo a conocer a Él. Y no solo, como decía Tati, con palabras, sino también con obras. Y sabiendo que cuando me caigo me vuelvo a levantar, dándoles a conocer que al final todos nos caemos, pero la idea no es quedarnos en el piso, sino volvernos a levantar. Y si me caí, me volví y me levanto. Entonces eso es lo que ha sido esta experiencia. Y el tema que vamos a trabajar hoy, ¿quién nos puede colaborar? ¿Cuál es el tema que vamos? Yo sé qué tema vamos a trabajar hoy, pero si alguien leyó el flyer. El Padre y yo queremos morar en ti. Excelente tema. El Padre y yo queremos morar en ti. Perfecto. A mí ese tema me encanta porque es un tema preparatorio para Pentecostés. Entonces, cuando yo pienso en Pentecostés, ¿en qué empiezo? En una fiesta. Y a todos nos gustan las fiestas. Yo soy el primero. A mí no me gusta organizarlas. A mí me gusta ir, comer, beber, hablar con mis amigos, pasar bueno y después dejar el reguero allá donde me invitaron y hasta luego. Porque organizar una fiesta es complicado, ¿sí o no? ¿Qué es mejor, que lo inviten a uno a una buena fiesta o a hacer una buena fiesta? Que lo invite porque es que no hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Yo veo que todas están riendo, porque yo al final sé que las mujeres son las que más se ocupan de la limpieza en casa. Uno como hombre quizá ayuda, pero siempre que hay una fiesta en casa o que hay una organización, las mujeres son las que toman ese rol. Y yo pensaba en Pentecostés. No vamos a tocar mucho lo que es Pentecostés porque vamos a hablar de preparación, pero sí quisiera que tocáramos unos aspectos fundamentales, como para que tengamos en cuenta qué vamos a celebrar y cómo nos vamos a preparar. ¿Qué vamos a celebrar y cómo nos vamos a preparar? Primero, Pentecostés es una fiesta que ya nuestros hermanos judíos celebraban, de ahí que Jesús la celebraba también, porque Jesús era judío.
¿Y qué celebraban los judíos en esta fiesta? Principal y básicamente, celebraban de que habían hecho una alianza con Dios y que Moisés les había dado las tablas de los mandamientos. ¿Por qué se llama Pentecostés o fiesta de las semanas? ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49, más 1, 50. 50 días después de Pascua celebraban esta fiesta los judíos y le llamaban la fiesta de las semanas. Ellos cómo lo contaban, decían, vamos a contar 7 semanas de 7 semanas más un día. Y ese día vamos a festejar que el Señor nos ha regalado la cosecha. Todos los frutos se daban en esos 50 días, los mejores frutos. Y entonces todos tenían dinerito. A mí me parece esto muy interesante porque yo soy de un país que es muy agricultor, o lo era, por lo menos mientras yo vivía allá. Y mi papá era transportador, transportaba mercancía, frutas, lo que fuera. Siempre cuando nos tocaba ir a un pueblo, y cuando uno llegaba a esos pueblos, uno se daba cuenta que durante el tiempo de la cosecha, la gente estaba muy feliz. De hecho, en Colombia, por cada fruta hay un reinado, que el reinado de la mandarina, de la papaya, del café, de la panela. En Colombia hay reinado de todo. ¿Y esos reinados a qué se debían? ¿A qué se debían? A que ese pueblo estaba celebrando en una gran fiesta que había habido una cosecha abundante, que todo su producto se había vendido y que todos tenían dinerito para poder subsistir el resto del año. El resto del año. Pues esa misma fiesta y ese mismo centro lo hacían los judíos. Celebraban que ya habían pasado 50 días de la Pascua y que después de esa Pascua de Dios, que la vivieron en el Éxodo, que ya la hemos trabajado, que hemos hecho la Pascua judía, ¿cierto? Esa pedagogía tan hermosa. Habían pasado 50 días y que en esos 50 días la tierra había dado fruto, que habían sido unas semanas de abundancia. Y cuando llegaba ese día 50, se juntaban en familia, hacían una gran fiesta y celebraban que había dinerito, porque si uno es agricultor, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno vende su productico hay dinerito para poder comprar las otras cosas. El que cultiva papa no solo come papa, el que cultiva uvas no solo vive de las uvas, el que cultiva café no solo vive del café. Entonces había prosperidad y el pueblo que hacía, vamos a celebrar que esta prosperidad y esta fiesta, estos frutos son de Dios y vamos a celebrar y hacer también una unión con esa fiesta de la entrega de los mandamientos, de ese ser escogidos por Dios para ser su pueblo. Estos mandamientos que decían, que los que actúan de esta manera, los que viven estos 10 mandamientos son hijos de Dios. Somos un pueblo escogido. O sea, era una fiesta en torno a que Dios los había escogido, a que había pasado la Pascua, a que había pasado lo peor y ya había venido Moisés con las tablas. Entonces tenían que celebrar todo eso y tenían que celebrar una gran fiesta. Y eso es muy, muy importante para los judíos y para nosotros también. ¿Qué celebramos nosotros en Pentecostés, 50 días después de la Pascua? La donación del Espíritu Santo. Que Dios no nos dejó solos, que Jesucristo se fue, ¿cierto? Pero quedó en nuestro corazón y que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en el mío con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces, eso iremos a celebrar en Pentecostés. Eso vamos a celebrar en Pentecostés. Y para poder celebrar Pentecostés, una de las primeras cosas que Jesús les dice a los discípulos es, por favor, permanezcan en Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese texto? Eso va a estar en el libro, en el Evangelio de Lucas, por allá en el capítulo 24, versículo 40 y... Le estoy diciendo a pura memoria, déjame, yo lo busco bien, creo que el versículo 49. Versículo, si alguien lo puede buscar, si yo lo encuentro primero, yo lo leo. No, yo lo encontré primero. 48. Sí, 40, yo voy a tener 49. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi padre prometió, pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder del cielo. ¿Quédense en dónde? En Jerusalén. Yo no sé quiénes de ustedes han ido a Eucaristía o han tenido la oportunidad de leer el Evangelio diario estos días. ¿De qué nos ha estado hablando el Evangelio? De permanecer, de estar, de no irse. Permanezcan en mi amor. Si permanecen en mi amor, yo permanezco en ustedes y les doy la paz. Ha sido como el Señor diciéndonos, esperen, esperen, esperen que yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados. ¿Por qué? Porque después de la resurrección del Señor y la Pascua, aún los discípulos tenían miedo. Aún los discípulos caminaban con miedo. Ya habían visto que Jesucristo
que Jesús había hecho los milagros, que había muerto por ellos, que había resucitado, y no solo que había resucitado, sino que se les había parecido a ellos, pero aún tenía miedo. Y yo me hago esta pregunta, ¿será que nosotros todavía tenemos miedo? No sé, miedo quizá a tener una relación de pareja, miedo a cambiar de trabajo, miedo a tomar un paso importante en nuestra vida. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a qué? Porque los discípulos, después de haber caminado con el Señor, todavía tenían miedo. Y es normal que tengamos miedo y que en el corazón del hombre se albergue el miedo, porque es un sentimiento que está ahí. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que nos da, porque al final siempre uno lo que anhela en la vida es estar bien, y siempre hay la posibilidad de que me vaya bien y de que me vaya mal. Pero si me va bien, bendito sea Dios, y si me va mal, pues bendito sea Dios porque Él está conmigo. ¿Y qué decirme mal? Una quiebra económica, no importa, Dios está conmigo, yo salgo adelante. ¿Me entienden? O sea, uno siempre quiere estar bien, pero la vida no es ideal ni es perfecta. Yo digo que la vida es como una montaña rusa, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero siempre estamos en el vagón de Dios. Y mientras estamos en el vagón de Dios, sabemos que vamos a volver a estar arriba, sabemos que vamos a volver a estar bien, y que quizás en ese momento de dificultad es donde el Señor saca lo mejor de nosotros, es donde saca quizás la mejor parte de nuestra vida, la mejor parte de nosotros como papás, como hijos, como esposos. A veces hay que estar abajo también. Y los discípulos tenían miedo. ¿Y qué les dice el Señor? No se aparten de Jerusalén. ¿Y se acuerdan que hemos hablado aquí de Jerusalén? ¿Que Jerusalén es qué? La comunidad. No se aparten de mi diario con Jesús. Yo hoy les digo a todas las que están conectadas, por favor, no se aparten de mi diario con Jesús. Carlos, pero es que yo llevo perseverando en mi diario con Jesús ya un año y yo no veo cambios en mi vida. Pues quiero comentarles que yo llevo perseverando con el Señor 14 años y aún tengo cosas que cambiar. Y aún tengo cosas en las que necesito que Dios haga un Pentecostés. ¿Y qué es un Pentecostés? Que el Señor derrame tanto su amor en mi corazón que yo sea capaz de transformar mi vida. Porque es que no puede pasar un Pentecostés que yo celebre esa fiesta y que mi vida no cambie, que yo siga siendo el mismo. En la economía el mismo, como papá el mismo, como hijo el mismo, como ser humano, como cristiano. No puede pasar eso. Después de que hay un verdadero Pentecostés, la vida se cambia y se transforma. Pero nunca vamos a llegar a la perfección. Porque en definitiva, el único perfecto es Dios. Aunque tenemos la vocación de llegar a ser como Dios, estamos llamados a ser como Dios, pero desde Dios. ¿Se entiende un poquito el concepto? Esa vocación que Dios nos ha llamado a ser como Él. Entonces, ¿qué es prepararse para Pentecostés? Es preparar el corazón para que yo y el Espíritu Santo seamos una sola persona, para que ya mi vida yo no actúe yo desde mis instintos, desde lo que me aleja de Dios, desde la rabia, desde el temor, desde la incertidumbre, desde los rencores, sino desde el amor. Y para empezar este tema, yo quisiera compartirles el texto que vamos a trabajar hoy. Cómo prepararnos para Pentecostés, ¿cierto? Vamos a trabajar el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 15 y siguientes. Yo les voy a dar un cinquito ahí para que ustedes lo busquen. Perfecto. Yo voy a empezar a leer. Vamos a intentarlo leer todo hasta el 31. Vamos a ver. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar abandonados, volveré a estar con ustedes dentro de poco. Lo que el mundo, los del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y en ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mi mandamiento y lo obedece, demuestra de veras que me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarnos a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará.
y mi Padre y yo viviremos con él. El que no me ama no hace caso de mi palabra. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, porque el Espíritu Santo, el defensor, que el Padre me va a enviar en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Al irme les dejo la paz. Les doy la paz, pero no como se las da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado porque me voy, porque el Padre es más que yo. Les digo todo esto de antemano, para que cuando todo esto suceda, entonces crean. Palabra del Señor. Bueno, vean, a mí siempre me gusta contar historias. Yo cuando estaba pequeño y estaba chiquito, y quiero reflexionar esto en la primera frase, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es como la primera frase del versículo 15. Cuando yo estaba como unos 9, por ahí yo recuerdo por ahí 9, 10 años, yo era necio, pero necio, me montaba en todo, andaba siempre molestando a los otros niños, siempre estaba inventando algo, al ventilador yo le metía un palo para ver cómo se partía, a ver cómo sonaba, o sea, inventando. Yo era el más inventor de todos. Gracias al Señor, pues nunca me pasó nada grave. Pero recuerdo una vez que mi mamá me dijo, no salgan a todos, éramos 4, pero ya estábamos grandes. Mi hermano mayor tendría como, yo creo como unos 14, 15, yo tendría como unos 9, 10, mi hermana como unos 12, nosotros éramos 4, y mi hermano chiquito como unos 6, 7 años. Y nos dijo a todos, no van a salir, aquí está la comida, coman, yo voy a salir con su papá y regresamos tarde en la noche. Y me dijo a mí explícitamente, hijo, no vayas a sacar la bicicleta, ni te vayas a ir con tus amigos a montar bicicleta porque no estoy. Y cuando yo no estoy, a mí no me gusta que vos salgas en la bicicleta. Yo dije, bueno, ya yo tenía un compromiso con mis amigos, ya yo les había dicho que yo iba a ir. Lo que yo no sabía era que mi mamá iba a salir y que ella me iba a decir que no me fuera en la bicicleta. Yo eso no lo sabía. Pero yo en mi corazón dije, ¿qué me puede pasar? Son 2, 3 horitas, vamos a ir a montar bicicleta, vamos al parque, vamos a la montaña porque vivíamos cerca de una montaña, damos 3 vueltas, montamos, no va a pasar nada. Mi mamá diciéndome eso y yo ya estaba maquinando todo lo que yo iba a hacer. Ella ni siquiera había terminado de hablar y yo por dentro decía, ella no sabe que yo me voy a ir y ella no se va a dar cuenta. Como nosotros éramos 4 y creo que nunca éramos así como de decir, oiga, no salga, que mi mamá dijo, sino que éramos como muy independientes y siempre tratamos de cubrirnos las espaldas los unos a los otros. Entonces yo le dije a mi hermana, que era con la que yo más tenía relación, le dije, voy a sacar la bicicleta, voy a ir a montar con los muchachos, con los niños, que eran mis amiguitos del barrio, y yo ahorita vuelvo. Y yo siempre era el que iniciaba todo. Entonces yo arranqué en la bicicleta y yo me fui a silbarles. Todos teníamos un silbidito para no golpear, porque si uno golpeaba, la mamá del otro salía, no se vaya a ir, que no sé qué. Entonces teníamos un silbido y con ese silbido el otro niño salía. Salía con la bicicleta alzadita para que la mamá tampoco se diera cuenta. Íbamos todos volados, todos íbamos volados y sin permiso. Entonces nos fuimos a montar bicicleta, muy orondos, de arriba para abajo, jugando con ellos, tan. Y nos gustaba mucho brincar por los muritos. No sé si en otros países pasa, pero en Colombia pasa que las casas están como en las montañas. O sea, hay ciudades donde la ciudad es montaña. Entonces una casa está aquí y otra casa está aquí. Y luego otra casa está aquí y van bajando, van como bajando las casas. Entonces nos gustaba tirarnos por todos esos andenes, por todos los andenes. Y ese día una vecinita le dio por encerar el piso. El piso de la entradita de la casa era como unas baldositas rojas, de color rojo, y la señora lo enceró, le puso una cerita especial. Y claro, todos fuimos saltando, pero cuando yo salté, la bicicleta se resbaló y yo me fui de cabeza contra un muro. Había como esas rejas que son como redondas así, no sé si ustedes las conocen. En Colombia las hay mucho. Entonces está la ventana y una reja que sobresale así, que parece como una S. Y toda la ventana es así. Pues me da un golpe, pero yo al final seguí montando. Y yo seguí montando. Y de un momento a otro todos mis amiguitos frenaron. No, pare. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensaba que era sudor, pero toda la cara la tenía llena de sangre. No, está lleno de sangre, se rompió la cabeza. Vamos a mirar. Paramos, ellos me revisaron
Y la primera reacción es, tenemos que esconderlo. Vamos a la casa de fulano, un amiguito que se llamaba Hernán, que él vive solo. La mamá de él era enfermera. Entonces la mamá trabajaba turnos de 12 horas y casi nunca permanecía en casa. Esa era como la guarida de nosotros cuando hacíamos como cosas malas, entre comillas, de niños. Nos fuimos para allá. Entonces todos riéndose, no, que mira cómo le quedó a él, que me comenzaron como a poner sobrenombres. Me metieron a la ducha, me jugaron, me prestaron una camiseta. Entonces, uno de mis amiguitos dijo, tengo una idea para que los papás de Carlos no se den cuenta, vamos a echarle café. Mi mamá dice que a las heridas siempre si uno le echa café ya se sanan. Pues me han embutido café y la herida, pues para que tengan en proporción, me cogieron casi 6 puntos. Yo por aquí todavía tengo la herida en la cabeza, los que me conocen por ahí me la ven de vez en cuando. Bueno, después otro dijo, no, 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 pero se le ve, se le ve. En ese tiempo estaba de moda el pibe, no sé si se acuerdan del pibe, las que son colombianas, jugador de fútbol. Entonces había como una peluca que le compraban a los niños. Él dijo, no, yo tengo la peluca, yo se la presto, llegué con la peluca a su casa. Entonces yo me puse la peluca y todo, yo por dentro, no, mi mamá me lo dijo, mi mamá me va a regañar, me van a pegar una levantada, pero esas levantadas que a uno nunca se le van a olvidar. Entonces, al final de todo eso, tomé agua con el dolor de cabeza, me fui a la casa y recuerdo que estaba mi hermanita solita y no le dije nada a ella, me quedé ahí con ella acostado viendo televisión, pero ahí con la herida sangrando, ahí de a poquito en poquito, ya me había parado como la hemorragia, ya era menor. Mi mamá llegó como a las 9 de la noche y cuando mi mamá llegó, pues mi hermana le dijo, mami, a Carlos le pasó algo. Mi mamá corrió donde yo estaba, me miró y yo apenas cerré los ojos y dije, me van a levantar. Aquí la cascada es, pero instantánea. Mi mamá pegó un grito y llamó a mi papá. Pues los dos me han llevado al doctor. Mi mamá se fue todo el camino sobándome la cabeza. Mi hijo, ¿qué le pasó? Cuénteme. Entonces yo contándole, mami, saqué la bicicleta, pero ella no decía nada porque el hueco, o sea, era profundo. Entonces ya me decían, no, tranquilo, ya vamos a llegar al hospital, yo llorando. Al final me cogieron puntos, llegué a la casa y lo que uno espera al otro día después de una cosa como esas, 7 puntos en la cabeza y haber desobedecido a la mamá, es que la mamá o el papá le reprochen o le recriminen. No, al otro día yo me fui a de mi mamá y le dije, mami, discúlpame. Y me dijo, no, hijo, lo importante es que estás bien. Lo importante es que estás bien. Y en definitiva ese es el amor de Dios. Cuando uno se equivoca, Dios lo ama a uno. Y una de las preocupaciones más grandes de Jesús es que uno desobedece. Yo no sé cuántas veces en este evangelio de San Juan el Señor ha dicho esa frase y esta semana cuántas veces la hemos visto. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es que si uno ama a Dios, uno lo obedece. No es por el bien de Dios, no es por el bien de Jesús, es por mi bien. ¿Y qué le ofrece el mundo a uno cuando se equivoca? Como lo mismo que me ofrecían mis amiguitos, remedios caseros. ¿Está deprimido? Tómese esta cerveza. ¿Está aburrido? Fúmese este cigarro. ¿Está en embarazo? Aborte. Para que no tenga ese muchacho, ¿qué problema? ¿Cierto? Sexualidad desordenada, tome estos condones. Tome estas pastillas. ¿Qué nos ofrece el mundo afuera cuando nos alejamos de los mandamientos de Dios? Destrucción. Por eso es que Jesús se preocupa tanto. Y yo me ponía a pensar, y esta era como la segunda idea del tema, ¿por qué Jesús se preocupa tanto porque nosotros nos alejemos de Él? Y pensaba y reflexionaba sobre Eva. ¿Quién se acuerda de Eva? La del Génesis, ¿se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo la serpiente a ella mientras ella estaba en el jardín y le dio la tentación? ¿Qué fueron las palabras que le dijo? Si quieres llegar a ser como Dios, es que Dios no quiere que tú pruebes esta fruta porque vas a ser como Él. Y eso a mí me suena que es una mentira, pero que tiene verdad. O sea, es una verdad a medias. Nosotros estamos llamados a ser como Dios, ¿sí o no? Ah, entonces nosotros sí podemos ser como Dios, ¿sí o no? ¿Dónde está la mentira de la serpiente que le dijo a ella que ella podía llegar a ser Dios por sus medios? Por ella misma. Nosotros podemos llegar a ser como Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Con Dios, no sin Dios. Dios da proyecto y Dios da proyecto de santidad. O sea que es porque Dios como nos creó, ¿se acuerdan? Más atrásito en el Génesis,
Dios los creó a imagen y semejanza. Entonces a mí nadie me puede decir que es que yo no puedo llegar a ser como Dios. Claro que sí. Porque como dice la lectura, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y queremos morar en ti. Y si Dios quiere morar en mí y si Dios quiere estar en mi corazón y Jesús me invita a ser como Él, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo puedo llegar a ser como Dios, que yo puedo amar como Dios, que yo puedo perdonar como Dios. ¿Ven la diferencia? Por eso cuando se repiten verdades a medias, uno termina por creerlas, porque a uno le parece verdad. Claro, esto tiene sentido. Entonces uno comienza a hacer ídolos, comienza a hacer idolatría, comienza uno, ¿saben aquí? A crearse un Dios a su propia imagen y semejanza. Es que yo puedo llegar. Entonces, ¿qué hace? Hace de Dios el trabajo. Dios se vuelve en los hijos, Dios se vuelve la familia, la economía. Y nada de eso está mal. Tengan familia, un proyecto, hagan empresa, hagan lo que quieran, pero como diría el santo, haz lo que quiera, pero ama desde Dios. Haz lo que Dios quiere. Y miren la preocupación de Jesús, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande un defensor. Jesús no nos deja solos. Jesús siempre nos acompaña. Jesús siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan quién más tuvo el problema de llegar a ser como Dios? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? En el Génesis también. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Pues que el hombre dijo, construyamos una torre hasta el cielo para hacernos famosos y poder llegar hasta el cielo y poder llegar a ser como Dios. ¿Cuál es la Torre de Babel que nosotros estamos construyendo? Para prepararnos para Pentecostés, muchachas, hay que abrir el corazón, obedecer los mandamientos de Dios y empezar a destruir el Torre de Babel. Empezarle al Señor, Señor, ayúdame a identificar cuál es esa Torre de Babel que yo estoy construyendo. Ayúdame, Señor, a identificar qué es eso que me está alejando de ti. ¿Será que estoy dedicándole mucho tiempo a mi trabajo? ¿Será que le estoy dedicando mucho tiempo a las ocupaciones? ¿Será que las preocupaciones están embargando mi vida? ¿Será que me preocupo mucho? ¿De qué me preocupo? O sea, ¿en qué estoy poniendo toda mi fuerza y mi energía? Porque para prepararnos para Pentecostés hay que empezar, muchachas, empezar a reconocer cuál es mi Babel. ¿Saben qué hizo Dios con los de Babel? Los confundió. No había comunión, se dispersaron todos. Y a veces, ¿saben qué pasa? Que en la familia estamos igual. El papá no se habla con el hijo no se habla con el papá, en la casa nadie se conocen, simplemente son habitantes de un hotel. A la casa se va a comer, a dormir y a que le laven la ropa. No conozco quién es mi esposo, quién son mis hijos, quién es mi papá, mi mamá. Esto es un Babel. Cada quien está construyendo su historia. Y no le pregunte, mi hijo, ¿para dónde va? Papá, a hacer mis cosas. No me pregunte, que estoy ocupado. Y lo mismo los papás. Mi hijo, a hacer cosas. No pregunte, a trabajar. ¿Qué le interesa? Cuando hay un proyecto de familia, lo que Dios quiere es que haya comunión. Todos sabemos que estamos todos. Todos estamos unidos. Y no hay un Babel, sino hay un proyecto. Hay un proyecto donde todos vamos construyendo. Pero vamos construyendo desde Dios. Segunda parte, Dios nos promete que nos va a mandar a alguien que nos defienda. Defensor, ¿ustedes será que necesitan a alguien que los defienda? A veces uno necesita que Dios lo defienda de uno mismo. Porque en vez de amar, odiamos. En vez de perdonar, tenemos rencor. En vez de construir, destruimos. Necesitamos que el Espíritu Santo venga. Porque en definitiva es la única manera de poder ser felices. Y esto me acuerda también de San Pablo. Miren que San Pablo conocía toda la ley. Y los judíos celebran la fiesta de Pentecostés basados en la ley. ¿Y saben qué dice San Pablo? La ley no me salva. ¿Por qué si yo conozco a Dios y tengo un conocimiento simplemente teórico? Porque eso es lo que pasa. Porque hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que en mi corazón quiero hacer. ¿No les ha pasado eso que uno hace una embarrada y yo por qué le dije esto a mi esposa? ¿Y yo por qué le dije esto al del trabajo? ¿Y yo por qué me estoy robando esto? Porque la ley no es suficiente para salvarnos, solo nos salva el amor. ¿Y saben qué me salvó ese día a mí? El día que mi mamá me encontró herido, su amor.
Ni siquiera fueron los puntos. Ni siquiera fue que me llevó al doctor. Saben que me salvó el amor. Porque la ley estaba ahí. No salga porque se puede lastimar. ¿Cuántos en la familia hoy están heridos? Y simplemente están necesitados de amor. ¿Cuántos en tu casa están hoy desangrándose del corazón? O quizás vos mismo. Y lo único que necesitas es amor. En todo este caminar y en toda esta lectura leyéndola hoy, yo descubrí algo, que una de las preocupaciones de Dios es que nosotros sepamos para qué fuimos creados. Y fuimos creados básicamente para dos cosas, para amar y para ser amados. No fuimos creados para conseguir títulos, plata, casarnos, tener hijos, vacacionar. No, todo eso son simplemente accesorios. Eso simplemente son bendiciones que el Señor nos regala. Pero no hay momentos más plenos en el corazón del hombre que cuando ama, y cuando ama con el amor de Dios, cuando da un abrazo de verdad, cuando le da el perdón a su papá, a su hijo. Tengo a alguien que no está en mute. Creo que es Mimi. Mimi, ¿nos puedes colaborar con el Mimi, por favor? Perfecto. Entonces, les venía diciendo, una de las preocupaciones en este texto de Jesús es que nosotros sepamos para qué fuimos creados, que fuimos creados para amar y para ser amados. Y somos unos eternos buscadores de la felicidad y del amor. Somos eternos buscadores del amor. Somos unos cazadores del amor. Pero tenemos un problemita, que buscamos el amor en tres realidades. Lo buscamos en las personas y en nosotros mismos. Ahí es donde buscamos el amor. Y para prepararnos para Pentecostés, tenemos que darnos cuenta que el único amor verdadero y que nunca falla es Jesús. Vean, las niñas se arreglan, las mujeres, digo en general, se ponen hermosas, lindas. ¿Para qué la mujer se pone linda y hermosa? Para que su esposo la vea, para que el novio sea galán, para poder impactar. Porque ustedes las mujeres nos enamoran a nosotros por los ojos. ¿Ustedes qué es lo que quieren? Que las amen, que las quieran. Y por eso se pintan el pelo, se hacen las cejas, se hacen las uñas, depilación láser. Se ponen todas hermosas. Y lo mismo los hombres. ¿Por qué los hombres trabajamos tanto? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero una realidad es que siempre el hombre trabaja más, el varón. ¿Saben por qué? Porque el hombre piensa que teniendo cosas va a hacer que su esposa lo ame más. Comprándole cosas a su esposa va a hacer que su esposa lo ame más. Y estamos buscando el amor en el otro. Otra realidad que pasa mucho, y esta pasa en hombres y mujeres, buscar la felicidad en uno. Entonces, yo soy amado dependiendo en la ropa que me ponga, dependiendo en cómo yo luzca, en mi autoimagen. Entonces viene todo este tema estético, las cirugías, ¿cierto? Vienen las marcas de ropa, cómo me visto, que si me hace falta pompis, que si me hace falta la chichis, que yo no tengo esto, que yo no tengo lo otro. Pues yo les quiero decir algo hoy, niñas, nunca dejen que nadie les digan cuánto ustedes valen, o si ustedes valen por algo que tienen o por algo que no tienen. ¿Saben ustedes cuánto valen? Valen la sangre de Jesucristo. Tal y como son hermosas. A mí no me hace más si me compro un carro nuevo, o si tengo una casa vieja, o si vivo en un apartamento. ¿Saben qué me valora a mí? La sangre de Jesucristo. Porque yo tenía que ir a un juicio donde yo era el culpable. ¿Y saben qué hizo Jesús? Compró el juicio. El juicio de tu vida ya fue comprado. Miren lo torcido que es Jesús. Ahí sí me parece que Jesús es muy torcido, porque compró mi juicio. Jesús fue con el juez, con el mero mero. Su juicio está comprado. El juicio de Lorel Valviri, de Sara, de Lina María, de Aileen, de Belkis, de Jessica. Yo no sé cuál juicio hoy está en tu vida, qué es lo que te juzga, pero ese juicio ya está comprado. Ese juez ya se dejó comprar. ¿Cómo les parece que Dios ya se dejó comprar? Y se dejó comprar por el amor de su Hijo, que fue capaz de entregar la vida por nosotros. Yo nunca había visto un juicio más torcido. Hoy, de hecho, el Evangelio hablaba del único pecado contra el Espíritu Santo. Y el único pecado que hay, que Dios no perdona, es que nosotros creamos que Dios no nos puede perdonar. Es que hagamos vana la cruz de Jesucristo. Como diría San Pablo, no hagan vana la cruz de Jesucristo.
Tu juicio y el mío ya fueron comprados. Cualquier cosa que nos esté alejando de Dios y que el Señor quiera regalarnos en este Pentecostés su amor y su misericordia, les digo que no nos puede alejar de ese momento, de que Dios pase por nuestra vida otra vez. Nada, ni el pecado, ni la pobreza, ni la riqueza, ni nada de las cosas en las que hemos buscado el amor nos puede alejar de Él. Nos puede alejar de Él. Siguiente idea que quiero que tengamos en cuenta. ¿Cuántas ideas hemos tenido en cuenta? Primero, Mira, dime, mi amor. quité el cuerito a esto, mira. Un Me besito. salió mucha Ya, sangre. mi amor. Ya, mi vida. Un besito. Saluda y despídete, ¿ok? Bye. Nos tocó a Martincito aquí. Entonces, se me pone el corazón chiquitico, porque él viene a mostrarme una herida para que yo le dé un besito. Se me pone el corazón chiquitico. Así es el amor de Dios, ¿cierto? Que quiere que nosotros le mostremos nuestras heridas. Entonces, primera idea que les dije, permanecer en Jerusalén. Segunda idea, reconocer que es ese Babel. Tercera idea, que sepamos para qué fuimos creados. No podemos pasar por esta tierra sin que hayamos descubierto que somos creados para amar y para ser amados. Y que siempre andamos en esa búsqueda, ¿cierto? Que dijimos que en qué la buscamos, en personas, cosas o incluso en nosotros mismos. Ese amor lo buscamos ahí. Pero terminamos descubriendo que el único que verdaderamente sabe amar es Papá Dios. ¿Por qué? Porque nos ha regalado su Hijo, porque ha comprado nuestro juicio, porque sacó la plata y compró al juez para que tú y yo vivamos libre de pecado y vivamos en el amor. Otra cosa que quiero que tengamos como una cuarta idea. Chicas, tenemos que aprender a madurar el amor. El amor hay que aprenderlo a madurar. Yo no sé ustedes cómo hacían para madurar las frutas, pero en Colombia para madurar frutas se le ponía papel periódico. ¿Quién le ha tocado madurar un papel periódico, un aguacate a punta de papel periódico? Por allá está la señorita. Yo 2 personas, ¿cierto? Pues el amor de Dios se madura con la palabra. Miren, empiece a leer cualquier evangelio. Yo les voy a hacer este reto. Empiece a leer el evangelio según San Lucas, según San Marcos, según San Mateo, según San Juan. Y en todos va a haber una maduración del amor que tiene que ser ejemplo para nosotros en la vida. Miren, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿qué empiezan a ocurrir? Milagros, portentos, les multiplica el pan. Jesús hace de todo para enamorarlos. Es que si uno no se enamora con alguien que le está dando comida, que le está dando certezas, que lo cura, ¿cuántos paralíticos, cierto? ¿Cuántos ciegos sabemos aquí que el Señor nos ha curado? Ciegos, paralíticos, nos sacia con comida, o sea, nos da de todo. ¿Qué hace Jesús en el principio del evangelio? Mostrarles a ellos todo el amor, pero llega un punto de quiebre en el evangelio donde Jesús hace ¡plum! Vamos a empezar a madurar el amor y les empieza a hablar de las pruebas. ¿Y qué pasa cuando hay pruebas? Todos empiezan a ir. Cuando empieza a hablarle de persecuciones, los primeros son los discípulos. No, Señor, ¿cómo vas a decir eso si tú eres el Mesías? ¿Cómo que te van a matar? ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que te vas a entregar? ¿Cómo que vas a ser crucificado? ¿Cómo se madura el amor? Cuando uno entiende que el amor no es un estado de ánimo, que el amor es una decisión. Estos días hablaba con un amigo y él me contaba la historia de su jefe. Me decía, Carlitos, mi jefe era tremendo. Y siempre hablábamos de su jefe porque él siempre me llamaba como para una consejería y me comenzaba a contar su vida. A veces hay gente que necesita que uno la escuche y de verdad que uno prestar el oído para el Señor es muy bello porque uno de todo aprende y también se va enterando de los milagros que hace Dios. Él decía, mi jefe siempre andaba de mal humor, a todo el mundo regañaba, no le gustaba nada, no era agradecido con nada. De un año para acá comenzó a cambiar. Y entonces él le preguntó, ¿y qué pasó? El tipo le contó, es que a mi esposa le dio cáncer de colon. Entonces tuvieron que ponerle una bolsita para que ella hiciera pup, para que hiciera popó por esa bolsita. Y la primera noche, pues la bolsita se corrió y ella se hizo pup en toda la cama. Y esa noche, mientras yo la limpiaba a ella, yo me daba cuenta de todo lo malo que yo era como jefe y de que en definitiva todo lo que yo hacía era porque yo tenía un resentimiento en mi corazón que yo no sabía de dónde era. Y comenzó a trabajar con su esposa y a perseverar con ella.
Y yo le pregunté a mi amigo, ¿el tipo es cristiano? Me dijo, no conoce de Dios nada. Nunca nadie le ha hablado de Dios. Me dice, tiene 3 años con su esposa con cáncer. De los 3 años, ella lleva con esa bolsita 2 años y larguitos en quimioterapias. Y no saben cuándo se la van a quitar. Se la quitan, se la ponen, va, viene. Y él me decía, el Señor aprendió a cómo hacer las curaciones a ella. Compró todo el equipamiento en la casa para poder atenderla. Es papá, tiene 2 hijas, las lleva a la escuela, responde por ellas. Y lo único que me dice es que con su esposa va hasta el final. Es que el que permanece en el amor ya ha conocido a Dios. Porque Dios no es simplemente conceptos, no es simplemente letras, no es simplemente una idea, no es una ideología. No, Dios no es una ideología. Si Dios es una ideología, cuando termine este grupo, cierren. Dios es una experiencia de amor. Él comenzó a ver en el sufrimiento de su esposa que él la podía amar. ¿Y saben por qué, niñas? Porque los hombres a veces nos enamoramos solo de lo que está por fuera. De lo que les decía ahorita, de la carita, de las orejitas, de la chichi, si tiene buena cola, si tiene buenas piernas, vamos a ver cómo está. Porque aquí no hay que maquillar nada, los hombres vemos mucho. Y lo que más nos enamora es por fuera. ¿Saben cuándo uno madura el amor? Cuando uno comienza a tocar lo que es intangible. A Jesús le pasó lo mismo. ¿Qué era tangible? Que un ciego hablara porque todo el mundo lo puede ver. ¿Qué era tangible? Multiplicar los panes y los peces. ¿Qué era tangible? Que se levantara un paralítico. ¿Qué era tangible? Que el hombre de la mano volviera a recuperar la movilidad. Nos enamoramos de lo que vemos. Pero ¿saben qué, muchachos? Cuando el amor es maduro y para poder llegar a Pentecostés y celebrar esa fiesta, hay que pedirle al Señor que nos enseñe a madurar en el amor. Que podamos amar lo que no se puede tocar, el corazón del otro. Yo ese día llamé a Cher, le dije, mi amor, ten la certeza de que yo te amo y que yo estoy enamorado de lo que no puedo tocar. Porque las mujeres son acomplejaditas, que me salió este gordito, que los niños, que ahora tengo la barriguita así. No, si su esposo la ama, y si usted ama a su esposo, no importa los años, no importa lo que pase. Uno aprende a amar lo que es intangible, lo que no se puede tocar, que es el corazón, que es un abrazo, que es un beso, que es el desayuno en la mañana, que es el llorar juntos porque el otro está enfermo, que es pasar noche de trasnoche con los niños aquí, que a veces nos tocan 2, 3 de la mañana y nosotros vivimos la vida 4x2. 4 meses enfermos, 2 alentados, porque se enferma uno, se enferma el otro, se enferma el otro y después el otro, 1 por mes y son 4. Entonces, yo le digo a mi esposa, nosotros vivimos 4x2. Pero es en esos momentos levantarme, ir a preparar un tetero. No solo decirle a ella, atienda a los niños, quédese usted sola. Eso no es de hombres, eso no es de amor. ¿Y saben por qué lo hago? Porque el Señor lo pone en mi corazón, no por mí. Es porque el Señor lo pone en el corazón. Entonces, qué bueno que podamos poder recibir este Pentecostés con un amor maduro. Porque cuando el amor está maduro, Dios está en mí y yo estoy en Él. Dios está en mí y yo en Él. Y ahí está el amor del servicio. El amor está en servicio cuando es maduro, pero y un servicio con amor hacia el otro. A mí me impacta mucho lo que Jesús hace en el lavatorio de pies, porque para la época lavar los pies era un trabajo de esclavos. Era un trabajo que no era digno, que Jesús como rey, como Mesías, no tenía que hacer. Pero miren el Dios que tenemos, para que tengamos en cuenta la magnitud del amor de Dios. Ante los reyes del mundo, ¿qué hace la gente? Se postra. En la época de Jesús, si un rey llegaba, ¿qué hacían todos los súbditos? Se arrodillaban. Y hoy, en la época de nosotros, en el trabajo, si tenemos un jefe, le rendimos pleitesía. Jefecito, ¿quiere café? Jefecito, ¿qué le traigo? ¿Qué le ayudo? O por lo menos les voy a dar un ejemplo, ya que no está mi compadre por aquí. Si vemos a Edwitar, ¿qué quiere? Café, ¿qué le traigo? Este sí es el predicador de la escuela, este sí es el duro. Ay, José es el que mejor canta, ¿qué le traigo? ¿Qué le llevo? Siempre estamos buscando gente que tiene ciertas capacidades y que está en ciertos lugares, incluso dentro de la misma iglesia. Imagínense que el Papa viniera a su casa, usted le entrega la cama. Digamos que el Papa Francisco dice, esta noche me quiero quedar en tu casa.
Loré, Cherry, Jessica, Angélica, Lina, que venga el Papa, ¿uno qué hace? No, se arrodilla, le lambe hasta los pies, porque es que es el Papa Francisco. Pero si es un indigente, no, hermanito, le aseguro que usted no lo deja entrar. Y eso tiene que cuestionarnos, porque nuestro Dios, ¿saben qué hace? Se hace esclavo, se abaja, se hace nuestro súbdito. Es un Dios que se arrodilla. Y los dioses del mundo no hacen eso. Es un Dios que se arrodilla. Miren el amor de Dios. El padre Jorge Mario Quintero dice, el padre Jorge Mario, sé que ustedes lo conocen, dice que el día del amor y la amistad debería ser el Jueves Santo, porque es el día que se demuestra más el amor y que se demuestra más la amistad. Nosotros lo celebramos por allá el 14, pero nosotros celebramos ese amor que es tangible, que se puede tocar, ¿cierto? En el mundo. Y recuerdan lo que dice Jesús en la lectura, a los que son del mundo no se les puede revelar estas cosas. Ustedes le hablan en el mundo, a una amiga en el trabajo, que ustedes le cocinan a su esposo, que ustedes lo tratan bien, que ustedes le empacan la comidita, que ustedes quieren hacer familia, que tienen un proyecto, que quieren ser santos, y adivinen qué va a hacer el mundo. No lo conocen, no lo reconocen, ese proyecto no sirve. ¿Ustedes de qué están hablando? Si hoy el proyecto es casarnos, cada quien está por su lado, cada quien tiene su cuenta de banco, usted tenga una cuenta de banco aparte para que su marido no la subyugue, y usted también, para que tenga ahí para echarse la canita al aire, cada quien por su lado, cada quien haga lo que le da la gana. Es súper complicado el mundo en que vivimos, y Jesucristo lo dice en la lectura. Es que estas cosas no se le pueden revelar al mundo porque no lo conocen. Ustedes sí conocen de Dios, ustedes sí me conocen a mí. Miren que hay una historia muy, muy particular que me pasó en el último trabajo que yo tuve, y era que Cherry me empacaba toda la comida, incluso de novios. Y entonces, ya después de que nos casamos, hicimos una reunión con todas las esposas del grupo de trabajo. Y en esa reunión se destapó todo el mundo y todas se le fueron encima a Cherry, porque los esposos llegaban con quejas. No, que Cherry le manda postrecito, que Cherry le manda el juguito con hielito, que le empaca una neverita. Ustedes se imaginan el problema que se armó ese día, simplemente porque alguien estaba escuchando y obedeciendo los mandamientos de Dios. Cherry no estaba haciendo nada extraordinario, porque para ella eso es lo normal. El amor en el cristiano debe ser lo normal. El amor en los cristianos no puede ser lo extraordinario, sino tiene que ser lo normal, el día a día. Y después de ese día, ¿saben qué empezaron a hacer las esposas de estos tipos? Empezaron a empacarles alimento. Y yo empezaba a ver a todos que llegaban con su coquita. Porque ¿saben qué comían ellos antes? Comida del lonchero. De un carrito que viene y trae una comida que es grasosa, es condimentada y que nos cae mal. Sigo con la misma historia. Antes de que yo conociera a Cherry, yo sufría de gastritis y acidez. Me tuve que hacer una colonoscopía. Me extirparon 4 pólipos que tenía en el intestino. ¿Para qué les cuento? Y desde ese momento Cherry me empezó a amar en ese aspecto. Tengo que empezar a cuidarlo, porque amar es cuidar. Entonces para mí ella fue el defensor. ¿Qué dice la lectura? No se preocupen que les voy a mandar un defensor, alguien que esté con ustedes. Dios siempre nos va a mandar a alguien que nos ama. Claro, por supuesto, al Espíritu Santo, pero en la familia, en el otro. Pero cuando el amor es maduro, cuando el amor es maduro. Ay, Dios mío, quisiera terminar ¿Nos queda mucho tiempo, Eileen, o no? No quiero como extenderme mucho en este último punto. Bueno, ¿qué dice el público? Supuestamente es hasta las 8, pero creo que estamos todas así atentas escuchando tu historia, así que dale. Dios usándote de instrumento. Bueno, Dios proveerá. Vamos con este último puntico que no se me puede quedar. Miren, cuando uno vive la vida en Dios, puede vivir depresión. Yo no sé a cuántas de ustedes les ha dado depresión, pero a mí me ha dado por lo menos desde que llevo caminando con el Señor 1 o 2 veces. ¿Y es por qué? Porque me ha alejado del Señor, me ha alejado de la comunidad, me ha alejado de la oración. ¿Y qué descubrí yo en la depresión? Que uno experimenta básicamente 3 cosas. Primero, soledad. Segundo, sin sentido de vida. Y tercero, uno no se siente amado. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Si están de acuerdo, pongan la manito todo arriba, pongan un guiño en el chat. Yo veo en el chat hay gente, pero no la hemos podido saludar.
Dice amén, repartiendo bendición, amando con ejemplo, eche de un evangelio para hombres y mujeres. Amén, 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 amén. Todas diciendo amén. Muy bien. Vuelvo a la idea. ¿Han experimentado eso alguna vez? Si lo quieren decir, hagan sí, no, pero yo lo he experimentado. Soledad, sin sentido de vida y uno se siente solo. Mira lo que dice la palabra. Estamos aquí en el versículo 23. El que me ama, en el capítulo 14, el que estamos trabajando, ¿no? El que ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. El que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Miren lo que yo descubrí. Cuando uno empieza a trabajar el Evangelio según San Mateo, uno se da cuenta que el énfasis teológico que Mateo nos quiere regalar es que Jesús siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan de ese Evangelio? Que nos dice San Mateo. Él es el Emanuel. Al principio del Evangelio se va a revelar a Jesucristo como el Emanuel. Y al final del Evangelio, en el capítulo 28, nos va a decir el evangelista, al final del Evangelio Jesús termina diciendo, y he de aquí que yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, el que lee el Evangelio y el que se quiere curar de la soledad, tiene que escuchar la palabra para sentirse amado. Es que Dios está conmigo, Él es mi Emanuel, Él no me abandona. Segundo, el sinsentido de vida. Si usted se lee el Evangelio según San Marcos y hace un estudio atento, por lo menos de un mes, leyéndose capítulo por capítulo, San Marcos, ¿qué nos va a decir? Que el sentido de la vida se da con el seguimiento a Jesús. O sea, que la persona que tenga depresión tiene que leerse el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, porque el Evangelio según San Marcos le va a dar sentido a la vida. Cuando uno está deprimido, uno dice, pero yo ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mira dónde he llegado, estoy solo, no tengo amigos, familia, trabajo, desubicado, el proyecto que tenía, los sueños, ¿a dónde estoy metido? Y San Marcos nos va a decir que el sentido de la vida está en el seguimiento a Jesucristo. ¿En qué está el sentido de la vida? En el seguimiento a Jesucristo. Por eso Jesús dice, el que me ama hace caso de mi palabra. Oye, hagan caso. El sentido de la vida está en Jesús. Y el sentirse amado. ¿Saben por qué no nos sentimos amados? Porque no creemos que somos suficientes. Es que yo soy suficiente para mi esposa. Es que yo no soy suficiente para mis hijos. Es que yo no soy suficiente para mi familia. Es que yo soy un fracasado. Es que yo no sirvo para nada. Y como eso nos lo han repetido desde nuestros papás, incluso por error. Hay papás que le dicen a sus hijos, es que usted no sirve para nada. Usted no parece hijo mío. Es que no nos sentimos suficientes, no nos sentimos amados. Y a veces no nos sentimos amados porque creemos que el pecado que hemos cometido y en el que estamos viviendo no nos hace merecedores de amor. O sea, el amor hay que hacerlo. O sea, el amor hay que ganárselo. Mentira. Si usted va al Evangelio según San Lucas, todo el Evangelio según San Lucas está lleno de parábolas que hablan de la misericordia. La más grande de todas, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La del hijo pródigo, ¿cierto? Evangelio según San Lucas. El amor de Dios no hay que meterlo. Nos ama porque le da su bendita gana. No hay otra respuesta. El día que estén frente a Dios, le preguntan que se le encuentren en el cielo. Pero hasta ahora, lo que nos ha dicho Jesús, su Hijo, el que vino a revelarnos quién es Él, el que quiere morar en tu corazón y en el mío, es que el amor de Dios no hay que merecerlo, que fuimos creados para amar y para ser amados, que nadie puede darle valor a nuestro amor, nadie puede decir cuánto valemos. Solo Jesucristo, que ha entregado su sangre y que en el juicio de la vida lo compró para que tú y yo seamos amados y podamos amar a los demás. El que me ama, ama mis mandamientos. Dice en el versículo 1, me quedé en ese versículo y no pudimos meditar más. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. ¿Y cuáles fueron los mandamientos de Jesús? Ya para cerrar. ¿Se acuerdan que Él los sintetizó? Hizo 2 mandamientos. Amar a Dios. Sobre todas Sobre las todas cosas. las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo. 2 mandamientos. Para eso no hay ley. Para el amor no hay ley. No, que yo no mato, que yo no robo. El que ama a Dios no es capaz de matar a otro. El que ama a Dios no es capaz de robar, porque sabe que Dios es capaz y el que va a robar es hermano. El que ama a Dios no es capaz de hacerle daño al otro, no es capaz de codiciar la mujer del otro, porque dice, esa mujer es la mujer de mi hermano, de mi sangre, porque nos han comprado a todos con la misma sangre.
Es que Jesús no hace distinciones. Yo solo compré a los colombianos, yo solo compré la salvación de los venezolanos, nicaragüenses. No, 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 a todos. Todos somos hermanos. Y vivir esos dos mandamientos es ponerse en camino. ¿Y saben qué nos dice el Papa Francisco? Que él prefiere una iglesia accidentada que una iglesia oxidada. Hagan lío, salgan. Hay que salir de sí mismos. Así en esa salida de amar al otro nos accidentemos, nos caigamos, nos golpeemos. Pero para podernos preparar para Pentecostés, hay que tener claro para qué vinimos al mundo, para qué fuimos creados. Porque ¿qué es lo que hace Dios en Pentecostés? Derrama su amor en tu corazón y en el mío. Para Pentecostés es mi mayor anhelo, que le podamos entregar al Señor ese Babel que nos aleja de Él y que entendamos que el amor solo podemos encontrar en Dios y que nos ama sin merecerlo, porque no lo merecemos, simplemente nos ama porque somos sus hijos. ¿Terminamos orando? Bueno, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta preparación a Pentecostés, porque en definitiva siempre nos das la gracia de experimentarte, de sabernos amados, que sepamos que tú eres el Emanuel, el Dios que está con nosotros, que tú eres el Dios que le da sentido a mi vida, que me da camino, que me da verdad, que me da vida, que tú eres el Dios que me perdona y que me perdona siempre, que si me caigo me perdona para que me vuelva a parar, que no importa cuán grande sea mi pecado, cuán grande sea mi tristeza, siempre estás ahí, que me has creado para amar, para dar amor y que me has creado con la única vocación que tiene el ser humano de llegar a ser como Dios, pero con Él, con su espíritu, con ese espíritu que nos da vida y que nos transforma. Leíamos hoy en la lectura, Señor, que ese espíritu que tú nos vas a mandar nos va a recordar todas estas cosas y hoy nos las está recordando. Nos está recordando quién es Dios, para qué fuimos creados y que en su amor hemos sido salvados, porque solo el amor salva. No salva ni la violencia, no salva ni el dinero, no salvan los títulos, no salva el poder, no salva el placer, salva solo el amor. Un amor que es maduro, que sobrepasa las pruebas, un amor que es capaz de sobrepasar el dolor, la tristeza, la enfermedad. Ayúdanos, Señor, a perseverar, incluso cuando estamos enfermos, porque lo más fácil decir, yo cómo voy a creer en Dios si estoy enfermo, yo cómo voy a salir adelante si no tengo dinero. Que todas estas realidades, como diría San Pablo, no nos separen de ti, porque en nada son comparables los dolores de este mundo con la gloria que ha de venir. En nada son comparables tus tristezas con la gloria que ha de venir en Pentecostés. Porque nada te puede separar del amor de Dios, ni siquiera tu pecado, ni siquiera la rabia, ni siquiera la pobreza, la desnudez. No hay nada que te pueda separar de su amor. Dios te ama tal y cual como te ha creado. Señor, gracias porque has hecho Pascua y sigues pasando en este Pentecostés que se avecine. Porque Pentecostés también es una Pascua, pero una Pascua que deja en el corazón frutos de amor y una nueva manera de vivir. Que en esta Pascua, Señor, quemes con tu Espíritu Santo mi corazón y el mío, para que podamos, Señor, amar al otro y amarlo a tu manera, con misericordia, con entrañas, con dolor. Duele al otro, Jesús. Que me duela a mis hijos, que me duela a mi esposa, mi familia, mi vecino, mi compañero de trabajo, aquel que comparte conmigo la vida. Dando la gracia, Señor, de estar siempre en salida, siempre armando lío, pero un lío de amor. Y a ti, Virgencita María, te pedimos que siempre nos acompañes, que siempre estés en oración, así como estabas con los discípulos, que intercedas con y por nosotros, para que podamos abrir el corazón en Pentecostés y que en esta preparación podamos decir como tú le dijiste al ángel ante la palabra de Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Niña, el Señor las bendiga. Bueno, Me tienen el corazón ardiendo. muchísimas gracias, Carlín. De verdad que me impacta mucho nuevamente lo de la comunidad, porque permanezcan en Jerusalén, no es más que eso, o sea, permanezcamos en... Y cuántas veces estando en la misma comunidad nos ausentamos porque empezamos a
a no creer. Y eso me hace recordar un ejercicio que hicimos hace poco, donde Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él le decía, sí, tú sabes que te amo, ¿me amas? Y es que me quedó mucho en el corazón eso que dijiste, Carlos, de que Jesús no viene a nosotros para reprendernos o para castigarnos, sino viene Se está cortando. viene a estar con nosotros para amarnos, y lo hace a través del amor, lo hace con tanto amor y tanto gozo cuando se acerca a nosotros. Y no irnos de ese Jerusalén también implica de que Él nunca se va a ir de nosotros. Siempre va a estar ahí perseverando con nosotros, caminando con nosotros, a pesar de esos desiertos que nosotros llamamos desiertos, enfermedades, inconvenientes, todo eso. Él va a estar ahí con nosotros. Y esa es la certeza de que tenemos el Espíritu Santo, de que Él ya pagó. Me gustó mucho eso que dijiste, que pagó la cuenta en el juicio que pagó el juez, lo compró para nosotros, para nuestra salvación. Y de verdad que sí, eso es lo que Él ocupa todos los días, hacernos sentir, hacernos ver. De verdad, muchísimas gracias. Me tocó muchísimo el tema.